Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de TV Morfosis, la era de la brevedad. En esta su edición número 36 que por primera vez se lleva a cabo aquí en León, Guanajuato. Estamos complacidos de que nos acompañen en este programa en donde continuaremos con las reflexiones en torno a la televisión, así como lo marca este foro, el más importante en Iberoamérica, para reflexionar en torno a este medio de comunicación, la televisión, sus retos, su futuro. Justamente la época actual nos demanda cambios en la vida cotidiana muy importantes y uno de ellos es el reto que ahora enfrentan los profesores para formar a los y a las estudiantes de comunicación presentes y del futuro. Vamos a conocer más de lleno la profundidad del tema de este programa en el siguiente material, así como conocer también a nuestros invitados participantes. Nano News, desafío para profesores y reto para jóvenes. La industria de los medios demanda que las y los jóvenes profesionistas cuenten con múltiples habilidades que los ayuden a crear y devorar pequeños bocados informativos. En el reto de formar a los nuevos periodistas digitales, las universidades, profesorado e investigadores se encuentran en la necesidad de actualizar y modernizar sus conocimientos para formar a futuros profesionistas capaces de informar y entretener con credibilidad. Carlos Scolari, Universidad Pompeu Fabra, España. Catedrático del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, donde coordina el doctorado en Comunicación, investigador principal de los proyectos de investigación H2020-Transliteracy y Platcom. Sus últimos libros son Cultura Snack y La Gran Enciclopedia Argentina, novela 2021. Sebastián Erdmenger García, director de contenido de Te lo cuento y host titular del noticiero Tengo otros datos en Ibero 90.9. Formado como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Fue nombrado embajador de paz por la organización Humanitarian Affairs Asia en la sede de las Naciones Unidas ubicada en Tailandia. También ha participado en eventos sobre derechos humanos a nivel mundial e impacta a las personas con sus análisis culturales y de política internacional. Violeta Contreras, periodista especializada en la cobertura del sector TIC de Iberoamérica, integrante del Comité de Comunicación y Difusión de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI. Desde el año 2018 es reportera de la agencia DPL News, DPL News, con presencia en más de 20 países. Es licenciada en Periodismo por la UNAM. Se especializa en temas del ecosistema digital y género. Ya estamos listos ya para arrancar con este programa, con estas reflexiones, pero también hacer la invitación a la participación a todos aquellos que nos ven a través de la televisión y también en las redes sociales. Este es un programa interactivo en donde sus comentarios y preguntas son fundamentales para poder dar continuidad a estas reflexiones. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en Twitter, la dirección @tvmorfosis, la dirección @TV4 Guanajuato. Muy importante incluir siempre el hashtag
TV Morfosis. Estaremos dando salida justamente a sus preguntas y también a sus comentarios. Queremos agradecer a todas las televisoras públicas que se unen a esta transmisión en el continente americano y también en Iberoamérica. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar dando pues la primera pregunta para comenzar con este programa al doctor Scolari, a quien agradecemos. Bienvenidos todos nuestros invitados, muchísimas gracias. Y doctor, la pregunta sería, ¿cómo pensar la formación profesional desde la brevedad, que justamente, bueno, pues es el eje central de esta edición de TV Morfosis, y en las pantallas? Bien, ante todo, gracias por la invitación al Canal 4 y a TV Morfosis para poder sumarme una vez más a esta conversación que empezó hace ya tantos años y que va a seguir por muchos años más. ¿Cómo enseñar? Si hablamos de la comunicación en general, o los comunicadores y comunicadoras en general, un poco la filosofía que está tomando forma hoy, que es un profesional de la comunicación, ya sea que trabaje en el ámbito del periodismo, de la ficción, el documental, tiene que dominar diferentes formatos, ¿no? Y si hablamos de la extensión del textual, ¿no?, de los formatos, tenemos que formar gente que sepa producir contenidos extensos. Pensemos el éxito que tienen las sagas televisivas o cinematográficas o literarias, porque es mentira esto. No, los jóvenes solo leen cosas breves, mentira, ¿no? Veamos el éxito, digamos, desde Harry Potter en adelante, de hace más de 25 años, que ha tenido estas grandes sagas literarias que son cientos y cientos de páginas. Entonces, hay que enseñar, hay que formar a la gente para que sepa producir formatos extensos, ya sea ficción o no ficción, pero, y esto quizás cada vez más, porque eran formatos que no estaban muy trabajados dentro del ámbito educativo, la universidad, formatos breves, ¿no? Digamos que, y esto pasaba fuera de la universidad también, los formatos breves siempre se vieron como algo, bueno, son efímeros, como que era un subproducto, ¿no?, de la cultura en general. Y lo que tenía importancia era el formato más grande. Pero si nosotros vemos la realidad, por ejemplo, el auge de la microficción, ¿no?, de la ficción narrativa en formato muy breve que ha tenido en las últimas décadas y sobre todo en Iberoamérica, ¿no? Es una producción que caracteriza mucho una nueva generación de escritores y escritoras, que es producir relatos breves. Pero va más allá de eso, y obviamente el formato breve encuentra en la ecología digital su ámbito ideal para circular, para replicarse, para convertirse en meme. Y yo creo que esas cosas tienen que entrar en los planes de estudios. De enseñar a producir videoclips, por ejemplo, hasta formatos periodísticos breves, que es el tema que nos ocupa en este debate. Claro que sí, Violeta. Igualmente sería la pregunta, ¿cuáles consideras tú que pudieran ser estos retos, los más importantes tanto para el aprendizaje, para la enseñanza, a lo que se enfrentan ahora los profesores? Gracias por tu pregunta. Bueno, en los momentos en que vivimos actualmente, las tecnologías digitales, internet, están transformando la manera de hacer periodismo. Lamentablemente, a veces en las aulas no encontramos todos los recursos para después enfrentarte al campo profesional y tenemos que ir sobre la marcha comprendiendo nuevas realidades. En este contexto necesitamos aprender nuevas narrativas, nuevos formatos, como decía el maestro Scolari. Y existen muchos retos, desde la profesionalización de nuestra labor, porque a veces románticamente se dice que el periodismo es un oficio, y el periodismo hoy más que nunca requiere una profesionalización, una especialización y comprender mejor a nuestras audiencias. Quizá ya no tanto como los medios generalistas, en donde lanzamos mensajes a un mar de personas que realmente no conocemos, sino a pequeños nichos que necesitan cierta información, que tienen ciertos intereses, que requieren ciertos contenidos. Y en este sentido también, aunque sí estamos en una era de la brevedad y hay cada vez más contenidos que en poco tiempo logran informar y entretener a las audiencias, a los usuarios de Internet, también hay una revitalidad de contenidos más profundos, de contenidos que brindan contextos, que explican cosas a las personas, que explican realidades, ¿no? Tenemos que saber diferenciar cuándo lanzar un cierto tipo de contenido y cuándo necesitamos, por ejemplo, un reportaje a profundidad, aunque no necesariamente sea todo texto. Sí, quizá a las personas ya no les interesa tanto leer y leer,
pero tenemos nuevas formas de presentar ese contenido que sea profundo y que brinde algo a la sociedad, que entienda, no sé, por ejemplo, qué está pasando en la guerra con Ucrania y Rusia, ¿no? Ese podría ser un muy buen ejemplo y sobre todo, bueno, un ejemplo muy actual. Igualmente, Sebastián, desde tu experiencia, ¿cuáles que consideras como uno de los principales retos que tienen los profesores frente a sus alumnos en esta era de la brevedad? Gracias, Araí, gracias TV4 por la invitación. Yo considero que habría que entender una realidad de nuestra sociedad actual que parece mostrar como tres rutas, podrían ser contrincantes o opuestas. Por un lado, una hiperglobalización total, donde nos bombardean de información de todas las regiones del mundo todo el tiempo, ¿no? Estamos en constante entendimiento de lo que pasa en Myanmar, en Nicaragua, en Ucrania. Todo el tiempo hay un bombardeo de información, lo decían en el panel anterior, en un día hoy podemos entender o recibir más información que la que una persona recibía a lo largo de su vida hace 60, 70 años, ¿no? Entonces, ese bombardeo de información me parece que también ha llevado a otra realidad, que es que la gente hoy quiere desconectarse un poco de lo que pasa a su alrededor, sobre todo viviendo en sociedades que pueden ser particularmente violentas, como es el caso de la mexicana. Pues hay un punto donde las audiencias no necesariamente les interesa o donde necesariamente quieran escuchar qué pasa en Myanmar, qué pasa en Sudán del Sur, qué pasa en Ucrania. Entonces, creo que habría que entender eso. La otra parte que habría que entender es que también hay una tendencia hacia lo breve, hacia lo líquido que decía Bauman, lo ligero de Lipovetsky, a consumir rápido y seguir, y sobre todo tratar de llevarlo hacia lo entretenido, ¿no? Hacia ese infoentretenimiento, esa visión donde pues me deje cierto entretenimiento y donde no me asfixie con toda la realidad que tenemos. Y la otra es que tenemos poco tiempo, cada vez tenemos menos tiempo, lo decían ayer en la cena de bienvenida, las redacciones trabajan entre 23 y 25 horas, el home office precarizó el horario laboral por completo. Platicaba hoy con una amiga periodista que se va a casar y me dice, es que no tengo tiempo a planear mi boda porque estoy trabajando todo el tiempo. Entonces, si hay poco tiempo, si cada vez estamos intoxicados o recibimos tanta información, pues creo que los retos serán encontrar ese diagrama de Venn, ese punto medio donde le logremos llegar a la audiencia cierta información que le va a ser útil. Y cómo podemos encontrar ese punto pues medio, ese centro en el diagrama de Venn, pues yo creo que sería conociendo un poco a la audiencia y lo que nuestra audiencia quisiera, no como una especie de replicar cajas de eco o este razonamiento motivado de darles la información que ellos quieren, sino como tratar de entender que la información que necesitan es concisa, breve, por lo menos en el caso de Te lo cuento, que es el medio que yo tengo la oportunidad de dirigir. Nuestra audiencia no es la gente que está en el círculo rojo, no es la gente que va a poner las noticias en la noche, no es la gente que está tuiteando y peleándose de política todo el día, es la gente que quiere tener cierta información, pero tampoco quiere que la abrumemos con toda la información que hay disponible hoy. Somos como hay que encontrar, y digo, no es uno o otro, creo que todas las plataformas son necesarias hoy, pero también poner atención en nuevos formatos que requieren ser una puerta de entrada para el conocimiento general y para que si a alguien de verdad le interesa un tema pueda profundizarlo, ¿no? Así es. Escuchamos cada vez más frecuentemente el término nanotecnología, escuchamos también conceptos como nano news. ¿Qué es lo que podemos entender justamente por esto? Hay gente que a lo mejor tiene pues la información ya a la mano, pero hay otros ciudadanos que tal vez no se enteran todavía de estos avances y que ¿cómo podemos justamente, bueno, manejar este concepto? Tanto por un lado la nanotecnología, las nano news y de la mano con la educación. Sí, parece que cuando hablamos de nano news parece que fue una cosa muy reciente, pero cuando uno repasa la historia, la evolución de la comunicación y el periodismo, a lo largo de la historia del periodismo ha habido siempre formatos breves, informativos, sin ir mucho más atrás, pero en el siglo XIX, cuando se junta la máquina de vapor, la imprenta, el telégrafo,
los diarios entran en otra dinámica porque se multiplica la cantidad de ejemplares, pero también las noticias empiezan a circular en telégrafo, que era un formato breve, telegráfico, obviamente. Claro, si después ya entramos en el siglo XX, tenemos la radio, un medio que se crea, se difunde a partir de 1920, ¿no? Las primeras grandes emisoras radiofónicas, y ya en la década del 30 la radio había incorporado la breaking news, que era interrumpir un programa de radio para pasar una noticia de último momento. Orson Welles, que era muy inteligente, un gran creador, él toma eso y lo mete en su ficción de La noche de Halloween de 1938, en la Guerra de los Mundos. Él comienza un programa musical y lo interrumpe. O sea, toma una cosa que ya estaba en el discurso radiofónico, una cápsula informativa breve, para decir que había caído un objeto extraño en las afueras de New York, en New Jersey, ¿no? Y ahí empieza la Guerra de los Mundos. Claro, esto después lo adoptó la televisión. Apenas la tecnología permitió, bueno, se hacía la interrupción con la noticia de último momento. Esto ya entramos en la era digital, se multiplica, se vuelve permanente, ¿no? Ya este flujo informativo es de 24/7 permanentemente. Y acá hay algo interesante, no es el tema de este TV Morfosis, pero ya muchos medios de comunicación, sobre todo en horario nocturno, ese flujo permanente ya no lo hacen periodistas, lo está haciendo la inteligencia artificial. Sale más barato pagar de noche una inteligencia artificial para que vaya generando y actualizando los portales informativos que a los periodistas. Veremos si eso nos extiende a lo largo de todo el día. Pero bueno, volviendo a lo de antes, en esta ecología digital, el formato breve, la nano news, encuentra, como dije antes, un poco su ámbito ideal de expansión, de circulación. Por eso no es casual que estemos hablando de este tema. Y volviendo al tema educativo, en la educación siempre hubo formatos breves, ¿no? En la escuela primaria siempre se nos permite, hay que hacer una redacción, un escrito de no más de tantas palabras, ¿no? En este momento, en mi universidad, bueno, en las universidades catalanas, hay un concurso que se llama RIN 4, donde todos los doctorandos y doctorandas tienen que presentar un vídeo explicando su tesis doctoral en 4 minutos. O sea, el TED ya es viejo, es largo, es demasiado extenso la charla TED. Estamos hablando de 4 minutos, ¿no? Y la gente que gana en cada universidad después va a la final, ¿no? En Barcelona. O sea que en todos los ámbitos yo creo que están proliferando estos formatos breves, que dialogan perfectamente con este mundo fragmentado. Sebastián hablaba de lo líquido de Bauman, a mí me encanta la metáfora gaseosa, ya Bauman también es viejo, se secó lo líquido, estamos en el mundo gaseoso y los bloques, estas nano news, son como pequeñas moléculas que chocan y golpean entre sí como en un entorno gaseoso, ¿no? Esta es la cultura que nos toca vivir ahora y desde el punto de vista de la universidad es el entorno para el cual tenemos que formar a la nueva generación de comunicadores y comunicadoras. Perfecto. Queremos recordarles, si me lo permiten, a nuestro público que nos acompaña también a través de la televisión y en nuestra multiplataforma, que su participación es muy importante, haciéndonos llegar sus comentarios y sus preguntas. Justo hemos empezado a recibir ya algunos de ellos, a los cuales queremos darle, por supuesto, salida para pues una pregunta que justamente vamos a poner sobre la mesa para poder, bueno, pues que nuestros invitados panelistas la contesten. Y justamente aquí la tenemos, agradecemos a Andrea Gutiérrez Vargas que nos hizo llegar esta pregunta. ¿Cuál es el reto para las salas de redacción para entender el interés de la audiencia y cuál para los periodistas de crear información rápida y relevante? Si les parece bien, comenzamos, Violeta, contigo. Bueno, pues más que un reto, creo que hay un sinfín de desafíos que enfrentar en las redacciones, en los medios de comunicación y como periodistas. En esta actualidad de la inmediatez de las nanonews, a veces se privilegia más sacar primero la nota, ¿no? En los medios siempre hay a veces incluso cierta reputación construida a partir de quién informa primero un acontecimiento. Sin embargo, creo que a partir de comprender mejor a las audiencias podemos también ver que es mejor quizá brindar un valor añadido a esa información, ¿no? Justo lo que comentaba hace rato de esa cierta profesionalización como periodistas, porque no todo en la comunicación, en los medios, ahora que estamos en la televisión, en los periódicos que todavía sobreviven en este país y en el mundo,
es la noticia rápida, es la noticia que responde las 5 Ws que nos enseñan en las universidades, ¿no? Quién, cómo, dónde, qué y todas esas que ustedes seguramente conocen, sino también otro tipo de información que entienda justo a estas pequeñas comunidades o pequeños nichos en los usuarios de Internet, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el medio en el que yo trabajo somos especializados en la tecnología, las telecomunicaciones y negocios, ¿no? Y constantemente estamos monitoreando cuáles son los datos que producen estos usuarios, porque aunque quizá las periodistas no nos hemos adaptado del todo a las tecnologías digitales, a esta revolución 4.0 como famosamente se le llama, también debemos comprender que las plataformas digitales, los contenidos, las plataformas digitales y la revolución digital están creando nuevas formas de interacción y también ponen a disposición de nosotros como profesionistas ciertos datos que producen los usuarios, ¿no? Ellos nos están diciendo mucho de lo que les interesa conocer y también por eso muchas veces a veces queda relegada esta posición del periodista, porque cualquier persona que en el ecosistema digital pueda brindar un contenido bueno, entretenido, ya está cumpliendo una función, un vacío que nosotras y nosotros dejamos, ¿no? Porque no estamos leyendo del todo qué es lo que les interesa. Desde tu experiencia, Sebastián, también, ¿cuál es este reto que tienen justamente las mesas de redacción? Yo creo que Violeta tocaba un punto fundamental y es, no necesariamente hoy el periodista tiene que traer la nota primero, ¿no? O sea, hoy periodistas somos todos y traigo el ejemplo del terremoto de México del 2017. Vimos videos hechos por ciudadanos y esa fue la primera información. El papel del periodista fue explicar qué estaba pasando, dar un contexto, informar las decisiones de las autoridades, que creo que es el replanteamiento que hoy se hace en los grandes noticieros nocturnos, ¿no? A las 10:30 de la noche todo el mundo llega sabiendo ya qué pasó. Entonces, el punto es qué vas a dar más, ¿no? Y en gran medida eso es el contexto que arropa una noticia. Todo el mundo sabe que Rusia invadió Ucrania. El contexto, nuestro papel, creo yo, tiene que ser, pues, tomarnos 5 minutos, analizar la situación, tratar de curar la información que hay, determinar y discernir qué es lo verdaderamente importante, de plantear en un formato nano, en un formato en post de Instagram que tienes solamente 10 slides en un carrusel o que tienes un story que te abarca 5 renglones de texto porque si no te empiezan a escribir, se te metió mucho texto en tu información, o sea, tratar de hacerlo digerible para la audiencia, pero explicando un contexto, explicando lo que rodea la noticia. Creo que ese es el gran reto de una mesa de redacción hoy y solo se puede cumplir si estamos atentos a tratar de entender a cabalidad qué está pasando en nuestra realidad y tratar, el gran reto es, pues, poner los 5 puntos fundamentales, las 5 Ws, explicar ese contexto y creo que ahí está. Perfecto, doctor. Sí, Igualmente estoy totalmente de acuerdo con lo que se está proponiendo. Si el periodista pretende ir a la misma velocidad que las redes sociales, antes o después va a retitular una fake news. Antes o después lo va a caer. Entonces yo creo que a veces es mejor sacrificar la velocidad, pero llegar un poquito más tarde, pero verificando, ampliando, profundizando, que ha sido siempre un poco las competencias del periodismo más tradicional, ¿no? En ese sentido yo no sé si podemos decir que todo el mundo es periodista, es todo un debate académico y profesional. Obviamente los periodistas siempre dicen, los profesionales dicen, no, es una profesión separada. Yo diferenciaría, ¿no? Un ciudadana que saca una foto de un accidente, de un terremoto, lo que sea, es como un informador, diríamos, ¿no? El periodista profesional es otra figura, ¿no? Que tiene esta capacidad de separar, profundizar, conectar, darle contexto, ¿no? En ese sentido yo reivindico también la profesionalidad en ese sentido. Y son figuras fundamentales. Que haya millones de personas, 8.000 millones de personas con un móvil en el bolsillo, no implica que podemos prescindir del periodismo, para nada, ¿no? Tenemos la posibilidad de que haya mucha gente con cámaras y puede registrar ciertos momentos.
pero la figura profesional que organiza, conecta, filtra, es fundamental. Exacto. Mientras nos van llegando más de de las preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales, Violeta, me gustaría preguntarte, ¿por qué además de todas estas habilidades tecnológicas tendría que haber pues una importante atención en las competencias dentro de estas perspectivas de género también y de los derechos humanos? Bueno, creo que algo que ha vuelto distintivo al periodismo siempre, a los comunicadores, es esta responsabilidad social que tenemos. De alguna manera puede ser idealista pensar que nuestra profesión incide en la sociedad, pero es verdad. No quiere decir que aún siga vigente teorías como el enlace directo, ¿no? Ese efecto de que casi una información entra como una aguja en las personas, pero sí incidimos en la opinión pública, en la formación de las personas, en un sistema democrático quizá. Entonces, en ese sentido, los mensajes que construimos tienen que tener cierta responsabilidad social, ¿no? Vivimos en un mundo en donde más de la mitad de las personas somos mujeres. Entonces, cada vez más tenemos que replantearnos cómo representamos a las mujeres en los medios, qué tanto le damos voz, qué tanto son las protagonistas de las noticias, qué tanto les damos oportunidad, por ejemplo, en este panel para que expresen sus opiniones, en que no sean imágenes estereotipadas las que presentemos sobre las mujeres, porque tenemos justo esa responsabilidad social, no solo las personas que ejercemos esta profesión, ¿no? Sino también los medios de comunicación y en general como sociedad me parece que es importante entender eso. Perfecto, vamos a revisar de nueva cuenta Twitter tenemos ya otra pregunta que nos ha llegado a través de nuestras cuentas y la tenemos aquí en pantalla. Agradecemos a Elisa Martínez, quien se pone en contacto con nosotros y nos pregunta cómo es la labor de curación en medios digitales. Una pregunta que está, dirigida inicialmente para Violeta. Y tenemos aquí también cómo hacerle para estar informado con lo que pasa en el mundo sin saturarme. Esta pregunta, me gustaría primero comenzar contigo, Violeta, en la pregunta anterior, que justamente, veíamos en este sentido. Tenemos también esta última, la vamos a leer de una vez. En un mundo hiperconectado, donde cada persona que posee un acceso a Internet, ¿cómo perpetuar la memoria de las noticias? Pues las interfaces cambian. ¿Cómo debe fundarse las nuevas hemerotecas para trascender ante los reels? Comenzamos contigo primero, Violeta. Bueno, la curación en los medios digitales me parece que justo, por ejemplo, ya que existen medios nativamente digitales, empezamos con la comprensión de las audiencias y la presentación de esta información a través de diferentes formatos, quizá a través de diferentes medios. A veces hay que pensar qué es lo que funcionaría mejor para un contenido, un video quizá, un texto, un audio. Entonces creo que tiene que ir de la mano pensar el contenido y la forma justo para los medios digitales y presentar en la medida de lo posible este contexto del que les hablaba sin sacrificar quizá esa inmediatez, porque no siempre es posible llegar primero a la noticia. Pero a veces no importa tanto quién llega primero a la noticia, sino quién llega mejor, quién realmente explica a las audiencias o a los usuarios digitales. Y también pensar pues las nuevas maneras de consumo de los usuarios, porque en un país como México, por ejemplo, los usuarios generalmente llegan a los contenidos, por ejemplo, a través del dispositivo móvil, ¿no? Y también tenemos que pensar cómo es que lo van a leer. Desafortunadamente vivimos en un país donde la brecha digital aún es bastante, entonces también tenemos que comprender que no estamos llegando del todo a esta población. Por eso también es importante, por ejemplo, los medios tradicionales como la televisión, los periódicos. No todo el mundo tiene acceso a Internet. Perfecto. Una de las preguntas que, teníamos también y leíamos era esta pregunta de, ¿cómo puedo estar informado sin saturarme? Sebastián, en un momento tú mencionaste ese también, las personas quieren información, pero parece que ya no tanta. Sí, creo que ese es un fenómeno muy natural, es un fenómeno
no sé a dónde nos va a llevar, porque también puede llevarnos a la despersonalización de la noticia, que ya va un mes de la guerra en Ucrania y entonces ya estamos hartos y dejamos de ver las crisis humanitarias y los más de 3 billones de refugiados, etcétera, etcétera. Creo que hay que entender, uno, que vivimos en una realidad muy compleja que sí requiere que estemos medianamente atentos a lo que pasa. Creo que también el otro punto es discernir pues qué información queremos consumir y también en qué momento personal como audiencia estamos. Habrá días que alguien no quiera y que llevó todo el día teniendo un pésimo día, donde lo que quiere es llegar y desconectarse y no entender esa realidad abrumadora que pasa. Creo que también es válido y creo que como medios tenemos que también entender esa realidad, ¿no? ¿Cómo hacer para no saturarnos? Pues yo creo que habría que encontrar un balance en cuanto a la información que consumimos, contrastar distintas fuentes que no solo nos bombardeen con una visión muy clara de alguno de los temas. Creo que también habría que pues, poder definir cuáles son los temas que a mí me interesa conocer, cuáles son los temas que puedo estar enterado medianamente de lo que pasa, pero no necesariamente entrar a una profundidad que implique una saturación personal, ¿no? Hay muchos estudios en México, el Centro de Investigación para la Paz México, que habla como la percepción del miedo en los mexicanos y ha rastreado cómo hay efectos de pesadillas, trauma, insomnio, por este bombardeo de la nota roja, ¿no? Creo que más que enfocarnos a esos casos muy aislados, yo invitaría a tratar de entender fenómenos que tal vez nos puedan dar mayores explicaciones de un hecho concreto y que nos alejan un poco de esa realidad tan cruenta y tan sangrienta que podríamos vivir y que podríamos ver en las noticias. Y que entonces, bueno, ahí existiría la relación entre la información, la salud mental y que definitivamente la pandemia pues nos vino a poner en una situación un poco más complicada en cuanto a la saturación de información. Doctor, igualmente esta pregunta que leíamos, en un mundo hiperconectado, donde cada persona puede tener acceso a Internet, ¿cómo perpetuar la memoria de las noticias? Pues las interfaces cambian. Sí, yo creo que la trascendencia, digamos, las noticias a corto y mediano plazo siguen estando en los servidores, se pueden recuperar, ya sea en diferentes tipos de formato, audiovisual, textual. Yo creo que eso al contrario no es un problema porque podemos recuperar, reconstruir, tenemos nuestras propias máquinas del tiempo para ir un periodo más atrás y ver qué se estaba hablando en cualquier momento. Esto en la investigación se hace. Hay proyectos destinados, por ejemplo, a preservar páginas web, etcétera, etcétera. Es más difícil recuperar información de redes sociales, por ejemplo, después de mucho tiempo. Sabemos que las grandes plataformas funcionan como jardines cerrados, que los datos siempre quedan ahí dentro, ¿no? Pero si lo pensamos más a largo plazo, esto es todo un desafío. Esto es todo un desafío porque nosotros hoy podemos leer un papiro de hace 5.000 años, podemos leer una tablita de arcilla hecha en Babilonia en el 4000 a.C. Y, por ejemplo, hoy tenemos problemas para leer datos de las computadoras de los años 60 y 70, o incluso más allá, ¿no? Yo en los años 90 me dedicaba, entre otras cosas, a producir CD-ROMs multimedia y hoy no tengo dónde reproducirlos. Tengo que conseguir una máquina de los años 90 con el hardware, el software de los años 90, que tenga un lector de disco de CD-ROM y para poder ver una cosa que tiene 25 años. Esto es todo un debate, ¿no? Yo siempre me pregunto, digo, ¿seremos capaces de leer un PDF de acá 100, 200 años? ¿Podremos leer un tweet o un archivo de vídeo de acá 300, 400 años? Esto es todo un desafío, ¿no? Pensarlo ya más a largo plazo. Pero yo creo que a corto plazo podemos recuperar la información, ¿no? Si algo tenemos y sobra hoy es la información, con algunas limitaciones. Perfecto. Para Sebastián también una de las preguntas sería ¿cómo llegan a ustedes a las Nano News en Te lo cuento? ¿Cómo construyen esa brevedad? Pues a mí me gustaría un poco platicar los formatos, los distintos formatos que tenemos en Te lo cuento. Te lo cuento nació como un newsletter. Decimos que es tu dosis diaria de noticias. En 5 minutos lees cerca de 6 notas. La primera, que es la más grande, la más importante, las 8 columnas, son
no más de 300 palabras, en 300 palabras explicar todo lo que está pasando, un segundo formato de notas medias, 200, y tenemos lo que llamamos cuentos cortos, 100 palabras y dar una noticia, que pueden ser soft news o puede ser una noticia como, por ejemplo, el sentimiento independentista en Córcega hoy en Francia, ¿no? Explicar toda esa realidad en 100 palabras. Es complicado, es un trabajo de redacción importante en el sentido de tratar de entender, tratar de curar la información desde distintas ópticas, tratar de poner las 5 Ws, lo que importa de la nota, tratar de hacerlo en un wording, en un fraseo que sea divertido, que sea entretenido, que sea simpático, poder jugar un poco con ciertos temas de comicidad, etcétera, etcétera. Damos las notas en stories todas las mañanas, tratar, pues sí, creo que eso es lo que nuestra audiencia particular requiere, ¿no? Nos escriben mucho pues yo leo el podcast justo cuando me estoy tomando leo el newsletter cuando me estoy tomando la taza de café, escucho el podcast que es la versión en audio de nuestro newsletter cuando estoy haciendo ejercicio, no sé, tratar de ser un acompañamiento para la audiencia en un nanosegundo. Perfecto. Esta cultura snack, esta pues cada vez más apertura que tiene la brevedad en los medios, funciona y cada vez, bueno, tiene más seguidores. Pero ¿qué tanto funciona en la televisión? Bueno, la televisión históricamente fue desarrollando sus formatos breves, ¿no? Antes mencioné el videoclip, un formato que, bueno, hubo experimentos en los años 60 y 70 y obviamente en el año 80 cuando llega MTV explota este formato y sabemos que incluso hay una generación de directores de cine que se foguearon haciendo videoclips. Antes del videoclip teníamos el spot publicitario, o sea, este es un formato que ya acompañó la televisión casi desde el principio, que era la cápsula que quiere convencernos para comprar un producto o un servicio. O sea que dentro del discurso audiovisual había una tradición ya de formatos breves. Obviamente, volvemos siempre a lo en el contexto actual, ¿no? Ahí empiezan a proliferar plataformas que hacen del formato breve un poco su leitmotiv. Al principio YouTube eran formatos breves, después se fue expandiendo a otro tipo de transmisión, pero tenemos obviamente TikTok como la red que apuesta totalmente por el formato breve de tipo audiovisual. Plataformas que nacieron como formato fotográfico incorporaron también los vídeos. O sea que en este sentido como que ya no es patrimonio de ninguna plataforma o medio la cápsula audiovisual, el formato breve audiovisual. Esto es una cosa que se ha transversalizado a lo largo de todas las plataformas, los diferentes medios. Pero digamos que había una tradición anterior, ¿no? Y ahora como que ha florecido eso para diferentes tipos de contenidos, ya sea informativos, ya sea más de ficción o entretenimiento. Exactamente. Violeta, ¿cómo se podrían formar justamente los alumnos en esta era de la brevedad, en esta información volátil? Justo, bueno, insistimos, ¿cuál podría ser el reto para los profesores en el aula a invitar a los alumnos a informarse dentro de todo este mundo y en esta era tan breve? Claro, bueno, es un reto de 3 partes. Los alumnos, las alumnas, el profesorado y las instituciones, por supuesto, ¿no? Tenemos que comenzar desde los planes de estudio, desde programas para transformar también las capacidades y las competencias del profesorado y como alumnas o alumnos y egresadas de estas carreras relacionadas con la comunicación, pues quizá ya nos toca un poco el dinamismo de lo autodidacta, ¿no? Muchas cosas se van aprendiendo sobre la marcha. A veces las redacciones son esas escuelas en donde aprendemos cómo balancear lo inmediato de esta formación, que creo que es lo más rescatable de las universidades, al menos de las universidades públicas, que bueno, es donde yo estudié, esta formación humanística, más social, porque a final de cuentas entender todo lo que implica hacer periodismo o comunicar, también es importante contar con este andamiaje, este bagaje cultural, social. Pero lo otro, comprender cuáles son las oportunidades que nos brinda la tecnología y también adaptarnos, por ejemplo, a la tiranía de
del algoritmo de Google o del algoritmo de cualquier plataforma, eso ya vamos un poco sobre la marcha, ¿no? Nos enfrentamos a ello ante a veces los límites que nos ponen, ¿no? Por ejemplo, no puedes informar con más de 140 caracteres en Twitter y Google te pide ciertos caracteres para tu título y un sinfín de restricciones que supuestamente las plataformas tecnológicas lo hacen porque conocen más los intereses de los usuarios, ¿no? Pero también podemos aprovechar esas herramientas y esos conocimientos que han hecho tan exitosas a estas plataformas, porque pues son los nuevos gigantes de la economía digital, a nuestro favor, ¿no? Producen datos sobre qué es lo que les interesa a las audiencias, qué es lo que quieren leer, qué es lo que no quieren, cómo quieren verlo. Entonces eso también lo podemos ir usando a nuestro favor, pero sí es algo que un poco en la actualidad se está haciendo sobre la marcha y que necesitamos replantear desde estas tres partes. Y que justo, bueno, pues estos ejercicios de reflexión sirven mucho para dar salida. Bueno, vamos a revisar en este momento las redes sociales, haciendo la invitación de nueva cuenta a todos los que nos ven para que nos hagan llegar sus comentarios y también sus preguntas. Este es un programa interactivo en donde queremos que ustedes también participen con nosotros. Tenemos precisamente ya en pantalla la siguiente pregunta. Agradecemos a América Martínez quien nos escribe. ¿Cómo se puede informar a los alumnos a este mundo gaseoso? Ya nos lo comentaba justamente Violeta y bueno, doctor, también su comentario. Sí, yo quería apuntar que, bueno, que cambia el mundo, cambia la universidad. Ya hoy a la universidad está entrando gente de 17, 18 años que vienen con una experiencia de producción de contenidos, quien más, quien menos, subido fotos, vídeos y tienen toda una experiencia. Y además está entrando hoy a la universidad gente con miles de seguidores en Instagram, están entrando booktubers, chicos, chicas o youtubers, están entrando a la universidad. O sea que tenemos un perfil sumamente interesante. Voy a hablar de una experiencia concreta. Yo hago una materia, una asignatura, que es una introducción al mundo de la comunicación digital interactiva. Y bueno, la primera parte de la asignatura esta trabajamos conceptos nuevos, ¿no? Hablamos de, no sé, blockchain. Y la actividad práctica que tienen para ese contenido es que deben producir un podcast explicando el concepto. ¿Pero a quién se lo tienen que explicar? A su abuela y a su abuelo. No sé si han visto ese meme de Einstein, ¿no? Que dice que si uno no sabe, cuando uno sabe un tema, cuando realmente es capaz de explicárselo a su abuela. Bueno, convertimos eso en una actividad práctica dentro de la materia. Entonces hay que hacer un podcast de máximo 5 minutos explicando un concepto, por ejemplo, blockchain, a la abuela, al abuelo, a una persona que no entiende nada, que no sabe nada de ese tema, ¿no? Y vemos, y funciona muy bien esto. Digamos que también la gente joven sintoniza muy bien con el formato breve, salen unas piezas. Otros años muchos vídeos también, con animaciones, con la misma lógica, pero funciona muy bien. O sea que no es que tenemos que enseñar la cultura snack o a producir contenidos breves a un grupo de gente que no tiene idea de eso. Al contrario, la mayor parte de las veces son los estudiantes que nos explican a nosotros una serie de formatos o plataformas que a veces nosotros por una cuestión de edad no estamos ahí todo el día o no tenemos experiencia. Sebastián, también, bueno, pues platicar un poco acerca de cuál debería ser el proceso creativo de las y los estudiantes de comunicación y periodismo, esto para generar contenidos novedosos. Pues creo que vamos a 1000 por hora, o sea, creo que a todo mundo nos ha costado también esta transición. A ver, te lo cuento, es un medio que lleva 5 o 6 años y nos tuvimos que reformar y de repente entrarle a TikTok, ¿no? E intentar conocer cuál es el algoritmo de TikTok, y es un poco prueba y error, y algunos videos y algunos contenidos se harán virales y otros no los verá nadie y a otros les interesarán. Y a ver, creo que lo decía el profesor Escolar, y blockchain, los NFTs, el metaverso, o sea, estamos preparados para comunicar como periodistas en el metaverso, ¿no? Creo que hay estamos entrando a una era que va a 1000 por hora, donde la creatividad tiene que ser un eje fundamental, pero siempre anclado de estos grandes conceptos periodísticos, ¿no? De la función del periodismo, que es poner luz sobre temas de trascendencia social, ser un narrador de la realidad que vivimos, de formas creativas, de formas como puede ser hoy un TikTok, pero tal vez mañana vendamos NFTs de información, la primera nota, el breaking news de la
guerra de Rusia y Ucrania se podrá vender en un NFT, en el metaverso, no lo sé. Creo que tenemos que tratar de, tanto la academia, los estudiantes, las universidades, como quienes ejercen hoy el periodismo, sean formados o no, como es mi caso, en el ámbito de la comunicación, tratar de estar siempre receptivos, abiertos a estas nuevas formas, acercarnos a las nuevas generaciones y que lo diga alguien de 26 años suena muy raro, pero hay gente de 18, de 15, de 12 años que son influencers y que están haciendo cosas muy novedosas que a veces las brechas generacionales se hacen más evidentes o más grandes en periodos más cortos de edad, ¿no? Entonces creo que siempre estar receptivo a las nuevas tendencias, tratar de sumarnos y por ahí iría, yo creo, la cuestión y el futuro de la comunicación. Perfecto, vamos a dar paso de nueva cuenta a redes sociales. Nos han llegado varios comentarios, también varias preguntas y bueno, pues vamos a verlas justamente ahora en pantalla. ¿De qué manera se podría resolver la ausencia en las aulas de recursos que actualmente hay en el campo profesional? Esta pregunta nos la hace llegar Maffer. También, bueno, pues aquí tenemos otra pregunta, ¿cómo encontrar un equilibrio entre la brevedad y lo extenso dentro de la educación? Y tenemos una pregunta más, ¿podríamos considerar los snacks digitales como difusores primarios de fake news? ¿Cuál es la responsabilidad de los usuarios para combatir este fenómeno que confunde y divide en lugar de informar adecuadamente? Ahí están estas preguntas. Quisiéramos comenzar, doctor. Sí, evidentemente la fake news es un formato breve. Está diseñado para eso, para ser viral, para circular rápido. Si una fake news fuera de 5.000 palabras, no existiría, no sería una fake news, ¿no? O sea que en ese sentido es un tipo de información que se adapta muy bien, busca la brevedad porque sabe que lo que le asegura su supervivencia y su circulación en el ecosistema mediático. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, ya se habló aquí, se habló en el panel anterior, hay una cuestión de alfabetización mediática. Los algoritmos nos pueden ayudar a filtrar, pero también nos pueden crear burbujas, digamos que son un arma de doble filo. Y en ese sentido es la responsabilidad, creo, de ciudadanos y ciudadanas de aprender a movernos en este entorno tan complejo, tan infoxicado a veces, ¿no? Intoxicado de información, pero tenemos que aprender a movernos, a filtrar. Yo pienso que es parte de las competencias de cualquier ciudadano o ciudadana del siglo XXI. Y eso hay que enseñarlo y trabajarlo desde la escuela primaria, ¿eh? Exactamente, parte importante de la formación profesional de los próximos egresados. Una de las preguntas, Violeta, era, bueno, ¿de qué manera se podría resolver esta ausencia en las aulas de los recursos que actualmente hay en el campo profesional? Bueno, como comentaba antes, me parece que resolver esto ahorita recae mucho sobre la autoformación y aprovechar los recursos que existen justamente en este entorno digital a nuestro favor, ¿no? Vemos hoy, por ejemplo, a partir de la pandemia, cómo nos reeducamos quizás y reaprendimos cómo aprender. Sí había programas gubernamentales para seguir aprendiendo a pesar de que las escuelas estuvieran cerradas, pero también mucho quedó en parte de las familias, los estudiantes, las estudiantes. Entonces, en este sentido, también esto toca a las profesiones relacionadas con el periodismo, con la comunicación. Estos vacíos pues se van llenando con esta autoformación. Hay muchos cursos en las plataformas digitales, también las propias periodistas y los propios periodistas están emprendiendo nuevos cursos, nuevos seminarios para enseñar a las nuevas generaciones lo que quizá ellos no tuvieron en las aulas. Entonces podemos acudir a estos formatos si como periodistas nos están escuchando allá afuera les interesa profesionalizarse. Perfecto, Sebastián, pues ya hemos platicado, pero ¿cómo podríamos encontrar entonces este equilibrio entre lo extenso y lo breve? Creo que es un ecosistema que funciona integralmente. Creo que ni uno va a suplir al otro en ningún momento. Habrá notas, habrá historias que requieran una enorme extensión, que sea necesario contarlas con detalle, que incluso se pueda
usar recursos literarios para llevar una historia digna de contar, ¿no? Probablemente, pongamos el ejemplo actual, la guerra en Ucrania, habrá historias muy personales de refugiados, de familias, de gente que ha sufrido en carne propia la guerra, que sería una falta de respeto hacer una versión corta de eso, ¿no? Hacer una nano news. Creo que esos requieren ciertos formatos mucho más explicativos. Hay otras historias, como puede ser el parte de guerra, siguiendo en el mismo ejemplo, el ejército ruso avanzó tantos kilómetros, el cerco a Kiev está de esta forma, no sé, ¿no? Como creo que la propia audiencia nos llevará a encontrar un equilibrio entre estos formatos cortos. Habrá formatos mucho más narrativos que valga la pena encontrar y repito, creo que un punto fundamental y que le ha faltado a grandes buques comunicativos es escuchar a sus audiencias, escuchar qué es lo que las audiencias quieren recibir de información, de qué forma las están buscando esa información, y ahí podríamos encontrar un equilibrio sensato y sano. Es que has tocado un tema, bueno, actual, el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, pensando un poco en qué pesaría más, este parte oficial que conocemos en cuanto al número de tropas, la información que se puede cuantificar, o estas historias que también hemos visto a través de los medios de comunicación de una niña cantando en el metro. ¿Cuál podría ser pues la manera de medir estas dos informaciones? Bueno, si me lo preguntas a mí personalmente, creo que es mucho más rico entender un conflicto no rico, sino da una profundidad del tema, escuchando las historias de esas personas. También grandes hitos de la historia que suceden en un momento, como fue esa invasión, explicar el contexto, explicar qué estaba pasando con los grupos separatistas en el Donbass, etcétera, etcétera. Creo que requiere poder darle a la gente información precisa que les permita contextualizar un fenómeno mucho más amplio. Ahí creo que podríamos utilizar ciertos recursos del nano news, de poder explicar contexto, actores, dinámicas, las historias personales, esas tragedias que hoy están viviendo personas a 10.000 kilómetros, creo que vale la pena y mucho contarlas y contarlas bien. Perfecto, pues vamos a pasar ahora a la ronda ya prácticamente con el tiempo encima y bueno, para pasar a estas conclusiones, para dejar pues qué sería lo que nos debemos de llevar justamente para seguir pensando y reflexionando tanto en las aulas como consumidores de la información en general. Violeta, me gustaría comenzar contigo, adelante. En el periodismo y los medios de comunicación tenemos desafíos y oportunidades a partir de esta revolución digital que está viviendo el mundo. Como desafíos, la profesionalización de esta labor, encontrar un modelo de negocio sostenible también a partir de esta era tecnológica, de las plataformas digitales, de la inmediatez, también de las condiciones laborales que quizá no hablamos aquí, pero que sabemos es una realidad allá afuera, la precariedad de una profesionalización, la violencia que se vive en este país y en muchos otros siendo periodista. Enfrentamos varios de estos retos, ¿no? En adaptarnos a esta era digital y al mismo tiempo sobrevivir. Y también otras oportunidades, ya los medios de comunicación no monopolizan de alguna manera esta labor de informar. También la ciudadanía tiene una parte importante, los nuevos actores que aparecen, bloggers, youtubers, las propias periodistas y los periodistas tienen aquí otras oportunidades para ejercer su profesión fuera de esos medios tradicionales, en dirigirse a ciertas audiencias, conocer a estas audiencias, a sus usuarios, qué es lo que les interesa, y también cómo articular diferentes narrativas para que llegue mejor un mensaje. Perfecto, doctor, adelante. Yo quisiera llamar la atención sobre un tema, ¿no? Porque hablamos de nano news, hablamos de contenidos breves y siempre los miramos con el microscopio, ¿no? Tendemos a aislarlo del resto. Pero la verdad es que los contenidos breves nunca están solos, nunca están aislados, siempre forman parte de un hilo narrativo mayor. El tweet nunca está solo, dialoga con otros tweets que están antes, que están después o que están dentro del mismo hilo.
un vídeo en TikTok forma parte de una cadena de vídeos que vienen antes, vienen después. En ese sentido, yo creo que a veces está bien analizar la pieza textual o focalizarse en la pieza textual breve, pero también es importante ver todo el contexto, ¿no? Porque si uno ve, digamos, hay gente que se queja mucho esto, ¿no? De la fragmentación y los contenidos breves, pero si uno repasa todos los contenidos breves que nosotros leemos a lo largo del día, son varios libros, o sea, nunca en la historia de la humanidad habíamos leído tanto, ¿no? Lo que pasa, claro, siempre tendemos a extraer el contenido breve, pero yo creo que desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del storytelling, ya está pasando. Ese contenido breve nunca está solo, forma parte de un storytelling mayor. Entonces, a veces separar lo extenso y lo breve puede servir en una cierta fase del análisis o del debate, pero como que está también integrado, ¿no? Lo breve forma parte también de estos grandes discursos, de estas grandes narrativas. Y yo creo que, bueno, es una convivencia de estos dos formatos y es parte del día a día, pero también esto es parte de la investigación, ¿no? Perfecto. Sebastián. Pues sí, yo creo, y retomando un poco lo que dice el profesor Scolari, creo que el periodista, el estudiante, la estudiante de periodismo, hoy tiene que estar, como siempre, tiene que ser multifacético, ¿no? Tiene que tener la capacidad de escribir, de hablar, de editar una nota, de editar una pieza audiovisual. Pues creo que esa misma realidad multifacética se tiene que convertir a una realidad multiplataforma y multiformato, tener la capacidad de escribir y de contar una historia en una extensión importante, pero también ser lo suficientemente sintético para poder darle a la audiencia esa dosis de noticias que necesita, ese primer empujón, esa puerta de entrada a un mar de información que está ahí, que está al alcance de todos, que nos llega sin necesariamente pedirlo. Estamos en un grupo de WhatsApp y de repente ya te enteraste, ya te mandó tu amiga, tu tío, la información. Puede que mucha sea fake news en cadenas de WhatsApp, pero tener esa posibilidad de explorar muchas plataformas, muchos formatos, creo que es importante. Yo también, comentábamos ahorita en la comida, surgió esta pregunta de si las universidades terminarán como las conocemos hoy, ¿no? Si estamos ante el fin de la universidad como un formato presencial y como hoy lo conocemos. Y yo decía que no, porque también la universidad te da muchas cosas más extra del aula, fuera de un salón de clases. Entonces, si hoy los cursos académicos no están preparados para enseñar cómo informar en TikTok, pues creo que también hay ciertas herramientas fuera del aula que hoy pueden incorporar tanto profesores como alumnos para poder no quedarse fuera de la conversación en otras plataformas más novedosas. Perfecto. Queremos agradecerle muchísimo a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este programa de TV Morfosis en la edición número 36, La Era de la Brevedad. Gracias por sus aportaciones y por su experiencia, que eso es bastante enriquecedor. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y nosotros así es como llegamos al final de este programa, parte de la programación de TV Morfosis en su edición número 36. Muy contentos de que nos hayan acompañado y los invitamos a seguir con la programación de TV Morfosis, La Era de la Brevedad. El siguiente programa arranca en punto de las 4:30 de la tarde y queremos que también nos acompañe. No me resta más que despedirme deseándole una muy bonita tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy Saraí Martínez. Hasta la próxima. Mm-hmm.